Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, ahora les voy a explicar fracciones que representan cantidades menor a un entero, más de un entero y un entero. Como ya dijimos, utilizamos las fracciones en la vida diaria, cuando vamos a comprar al supermercado, cuando vamos a comprar a la panadería, a la verdulería. Siempre utilizamos fracciones, hasta cuando vamos a comprar a lo de Raúl, que pedimos que nos corte el pebete por la mitad. Siempre doy ese ejemplo, ¿no? Pero bueno, es algo que usamos constantemente. Pero hay distintos tipos de fracciones, o sea, nosotros utilizamos los números fraccionarios para representar distintas cantidades. Por ejemplo, cuando decimos, ¿me convidas la mitad de tu alfajor? Allí estamos usando una fracción que representa un número menor a un entero, ¿sí? Cuando hablamos de la mitad, de un medio, estamos hablando de una cantidad menor a un entero. Tenemos otros ejemplos de fracciones que representen menos que un entero. Por ejemplo, el círculo, la circunferencia que está pintada de azul, representa fracciones, representa un número que es menor a un entero, 3 séptimos, ¿sí? No llega a completar el entero. Lo mismo con la que está de rosa, 6 décimos. No llega a completar el entero, que serían 10 partes. Solo tomamos 6 de las 10 partes. También ocurre lo mismo con el gráfico verde, que está pintado de verde, 6 séptimos, ¿sí? Que toma 6 partes de las 7 que hay en total. Por lo cual, estamos hablando de una cantidad menor a un entero. Lo mismo con 7 novenos, también con 3 sextos y 13/25. ¿Sí? ¿Qué características tienen estas fracciones? Que el numerador es más chiquito que el denominador. Recordamos que el numerador es el de arriba e indica las partes que tomo del entero, y el denominador es el de abajo, de la rayita, que me indica las partes en las que divido el entero. Y cuando el numerador es más chiquito que el denominador, estamos hablando de una fracción que representa un número menor a un entero, que no llega a completar el entero. Estas fracciones se llaman propias, aquellas que representan números menores a un entero. Pero tenemos otro tipo de fracciones, ¿sí? Que usamos, por ejemplo, nos quedó del cumple 8/5 de la torta. Entonces, o nos quedó del cumple una torta y 3/5. A ver, ¿cómo sería esto? Ahí tenemos el dibujo de las dos tortas. Acá tenemos dos tortas, tenemos una torta entera y 3/5. ¿Por qué 3/5? Porque la torta está dividida en 5 partes y me quedaron 3 de esas 5. Entonces, 3/5. ¿Cómo se expresa de otra manera esta fracción? 8/5, que es como le había puesto acá. Nos quedó del cumple 8/5 de la torta, ¿sí? 8/5, ¿sí? Cuando el numerador es más grande que el denominador, quiere decir que use más de un entero. Veamos otros ejemplos. Por ejemplo, tenemos 11 octavos. Como vemos, el entero está dividido en 8 partes, que es el denominador. Pero yo tomo más de 8 partes, tomo 11. Entonces necesito dibujar otro entero igual para poder representarlo. Ahora tenemos el gráfico que está pintado de azul. Veamos, ¿en cuántas partes está dividido el entero? En 4 partes. 1, 2, 3, 4. Pero no tenemos solo un entero. Tenemos 3 enteros. Cada uno de ellos está dividido en 4 partes. Entonces, se toma
la cantidad que está dividido en entero como denominador, que es 4. Y tomo la cantidad de partes que pinto, ya sea de 1, 2 o 3 enteros. En este caso, pinté 9 partes, por eso se expresa 9 cuartos. Lo mismo ocurre con el gráfico que está abajo pintado de verde. ¿En cuántas partes está dividido un entero? Entonces vemos que está dividido en 6 partes iguales. Pero la fracción dice 10 sextos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el denominador es 6, porque los enteros están divididos en 6 partes iguales, pero yo tomo más partes que 6, tomo 10. Entonces necesito un segundo entero para poder pintarlos. Es decir, que tengo 10 sextos. Cuando tengo estas fracciones que tienen el numerador más grande que el denominador, estoy hablando de fracciones impropias. Estas fracciones que representan números mayores que un entero se llaman impropias. Pero tenemos un tipo más de fracciones, que son unas fracciones medio tramposas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos la pizza, la famosa pizza, que fue la primera actividad que hicimos. Esta pizza está dividida en 8 partes. Y como podemos observar, esta pizza representa 8 octavos, ¿sí? Tenemos las 8 partes de la pizza. Tenemos toda la pizza completa. 8 octavos representa un entero. Cuando el numerador y el denominador tienen el mismo número, representan enteros. Es decir, que hay fracciones que aparentan serlo, pero representan números enteros. Otro ejemplo, por ejemplo, es este círculo que está pintado de azul, que se ve chiquitito, pero está ahí, 6 sextos, ¿sí? Que equivale a un entero. Es decir, que al entero lo divido en 6 partes, pero tomo las 6 partes. Entonces estoy tomando el entero completo. Y también hay fracciones que representan números enteros, pero representan más de un número. Por ejemplo, 2 enteros. Es el caso de la fracción 16 octavos. Como ven, el entero está dividido en 8 partes y yo tomo 16 de 8 partes, por lo cual necesito 2 pizzas o 2 tortas, 2 enteros, para poder representar este número fraccionario, ¿sí? Entonces acá tenemos las fracciones propias, que son las fracciones que representan más de un entero, menos de un entero, perdón, las fracciones impropias, que son las que representan más de un entero, y las fracciones aparentas, que aparentan ser fracciones, pero no lo son. Como por ejemplo también esta fracción 10 décimos. El entero está dividido en 10 partes y yo tomo las 10 partes. Entonces estoy tomando el entero. Lo mismo con la de abajo, cada entero está dividido en 10 partes y yo tomo 30. Entonces estoy tomando 3 enteros. 30 décimos es una fracción aparente, porque aparenta ser una fracción, pero si yo la grafico, me encuentro con 3 enteros. Como les recuerdo, estas fracciones se llaman fracciones aparentes. Y ahora vamos a poner en práctica si comprendimos. Indica cuáles de ellas son fracciones propias, impropias y aparentes. Entonces tenemos esta actividad, que esto se los envío por Word, ¿sí? El punto A, el entero está dividido en 6 partes y están pintadas 2 de esas 6 partes, ¿sí? Entonces, ¿está pintado todo el entero? No, como ven, está pintado una parte del entero. Esta fracción representa menor a un entero, ¿sí? Entonces, quise ampliar y no pude. Bueno, entonces, esta fracción, la A, representa un número fraccionario menor
a un entero. Pensemos, ¿cómo se llama esa fracción? 2 sextos. El 6 es el denominador y el 2 el numerador. 2 sextos. ¿Esa fracción 2 sextos es propia, impropia o aparente? Esa fracción es propia porque representa un número menor a un entero. Así van a tener que hacer con el punto B, C, D, E, F, G, H, I y J. Van a tener que mirarlo, poner el número fraccionario, qué fracción representa y si es una fracción propia, impropia o aparente. Recuerden que estas actividades las vamos a hacer, las vamos a corregir en Zoom. Es un tema nuevo, así que no se preocupen si no sale de entrada. El jueves lo vemos todos juntos, hacemos una nueva explicación para que puedan entender y si todavía queda algo pendiente de las fracciones propias e impropias aparentes, hacemos otro videíto u otra videollamada hasta que todos lo entiendan. Las fracciones son así, es un tema que de a poquito vamos a ir avanzando y requiere de mucha ejercitación. Así que tenemos que tener paciencia y hacer las actividades y consultar las dudas. Y de esa manera vamos a seguir trabajando. Bueno, chicos, nos vemos el jueves. Les mando un beso enorme.